Artículo 30. Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. 1. Se constituirá el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, como órgano colegiado adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, al que corresponderá el asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y estudios, y propuestas de actuación en materia de violencia de género. Estos informes, estudios y propuestas considerarán de forma especial la situación de las mujeres con mayor riesgo de sufrir violencia de género o con mayores dificultades para acceder a los servicios. En cualquier caso, los datos contenidos en dichos informes, estudios y propuestas se consignarán desagregados por sexo. 2. El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer remitirá al Gobierno y a las comunidades autónomas, con periodicidad anual, un informe sobre la evolución de la violencia ejercida sobre la mujer en los términos a que se refiere el artículo 1 de la presente ley, con determinación de los tipos penales que se hayan aplicado, y de la efectividad de las medidas acordadas para la protección de las víctimas. El informe destacará asimismo las necesidades de reforma legal con objeto de garantizar que la aplicación de las medidas de protección adoptadas puedan asegurar el máximo nivel de tutela para las mujeres. 3. Reglamentariamente se determinarán sus funciones, su régimen de funcionamiento y su composición, en la que se garantizará, en todo caso, la participación de las comunidades autónomas, las entidades locales, los agentes sociales, las asociaciones de consumidores y usuarios, y las organizaciones de mujeres con implantación en todo el territorio del Estado, así como de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Artículo 31. Fuerzas y cuerpos de seguridad. 1. El Gobierno establecerá, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, unidades especializadas en la prevención de la violencia de género y en el control de la ejecución de las medidas judiciales adoptadas. 2. El Gobierno, con el fin de hacer más efectiva la protección de las víctimas, promoverá las actuaciones necesarias para que las policías locales, en el marco de su colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cooperen en asegurar el cumplimiento de las medidas acordadas por los órganos judiciales cuando éstas sean algunas de las previstas en la presente ley o en el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o en el artículo 57 del Código Penal. 3. La actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad habrá de tener en cuenta el protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de coordinación con los órganos judiciales para la protección de la violencia doméstica y de género. 4. Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación en las comunidades autónomas que cuenten con cuerpos de policía que desarrollen las funciones de protección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden y la seguridad ciudadana dentro del territorio autónomo, en los términos previstos en sus estatutos, en la Ley Orgánica 2986. De 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad, y en sus leyes de policía, y todo ello con la finalidad de hacer más efectiva la protección de las víctimas. Artículo 32. Planes de colaboración. 1. Los poderes públicos elaborarán planes de colaboración que garanticen la ordenación de sus actuaciones en la prevención, asistencia y persecución de los actos de violencia de género, que deberán implicar a las administraciones sanitarias, la Administración de Justicia, las fuerzas y cuerpos de seguridad y los servicios sociales y organismos de igualdad. 2. En desarrollo de dichos planes, se articularán protocolos de actuación que determinen los procedimientos que aseguren una actuación global e integral de las distintas administraciones y servicios implicados, y que garanticen la actividad probatoria en los procesos que se sigan. 3. Las administraciones con competencias sanitarias promoverán la aplicación permanente, actualización y difusión de protocolos que contengan pautas uniformes de actuación sanitaria, tanto en el ámbito público como privado, y en especial, del protocolo aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 19.
Tales protocolos impulsarán las actividades de prevención, detección precoce, intervención continuada con la mujer sometida a violencia de género o en riesgo de padecerla. Los protocolos, además de referirse a los procedimientos a seguir, harán referencia expresa a las relaciones con la Administración de Justicia, en aquellos casos en que exista constatación o sospecha fundada de daños físicos o psíquicos ocasionados por estas agresiones o abusos. 4. En las actuaciones previstas en este artículo se considerará de forma especial la situación de las mujeres que, por sus circunstancias personales y sociales puedan tener mayor riesgo de sufrir la violencia de género o mayores dificultades para acceder a los servicios previstos en esta ley, tales como las pertenecientes a minorías, las inmigrantes, las que se encuentran en situación de exclusión social o las mujeres con discapacidad. Título I. Tutela penal. Artículo 33. Suspensión de penas. El párrafo segundo del apartado 1, 6. Indicador ordinal femenino, del artículo 83 del Código Penal, en la redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, queda redactado de la forma siguiente. Si se tratase de delitos relacionados con la violencia de género, el juez o tribunal condicionará en todo caso la suspensión al cumplimiento de las obligaciones o deberes previstos en las reglas 1. Indicador ordinal femenino, 2. Indicador ordinal femenino y 5. Indicador ordinal femenino de este apartado. Artículo 34. Comisión de delitos durante el periodo de suspensión de la pena. El apartado 3 del artículo 84 del Código Penal, en la redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, queda redactado de la forma siguiente. 3. En el supuesto de que la pena suspendida fuera de prisión por la comisión de delitos relacionados con la violencia de género, el incumplimiento por parte del reo de las obligaciones o deberes previstos en las reglas 1. Indicador ordinal femenino, 2. Indicador ordinal femenino y 5. Indicador ordinal femenino del apartado 1 del artículo 83 determinará la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena. Artículo 35. Sustitución de penas. El párrafo tercero del apartado 1 del artículo 88 del Código Penal, en la redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, queda redactado de la forma siguiente. En el caso de que el reo hubiera sido condenado por un delito relacionado con la violencia de género, la pena de prisión solo podrá ser sustituida por la de trabajos en beneficio de la comunidad. En estos supuestos, el juez o tribunal impondrá adicionalmente, además de la sujeción a programas específicos de reeducación y tratamiento psicológico, la observancia de las obligaciones o deberes previstos en las reglas 1. Indicador ordinal femenino y 2. Indicador ordinal femenino, del apartado 1 del artículo 83 de este Código. Artículo 36. Protección contra las lesiones. Se modifica el artículo 148 del Código Penal que queda redactado de la siguiente forma. Las lesiones previstas en el apartado 1 del artículo anterior podrán ser castigadas con la pena de prisión de 2 a 5 años, atendiendo al resultado causado o riesgo producido. 1. Indicador ordinal masculino si en la agresión se hubieren utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida o salud, física o psíquica del lesionado. 2. Indicador ordinal masculino si hubiere mediado ensañamiento o alevosía. 3. Indicador ordinal masculino si la víctima fuere menor de 12 años o incapaz. 4. Indicador ordinal masculino si la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aún sin convivencia. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 20. 5. Indicador ordinal masculino si la víctima fuera una persona especialmente vulnerable que conviva con él. Autor. Artículo 37. Protección contra los malos tratos. El artículo 153 del Código Penal, queda redactado como sigue. 1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este código, o golpeare o
maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o de trabajos en beneficios de la comunidad de 31 a 80 días si, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 año y 1 día a 3 años. Así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta 5 años. 2. Si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuere alguna de las personas a que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las personas contempladas en el apartado anterior de este artículo, el autor será castigado con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días si, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 año y 1 día a 3 años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de 6 meses a 3 años. 3. Las penas previstas en los apartados 1 y 2 se impondrán en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza. 4. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, el juez o tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado. Artículo 38. Protección contra las amenazas. Se añaden 3 apartados, numerados como 4, 5 y 6, al artículo 171 del Código Penal, que tendrán la siguiente redacción. 4. El que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa, o mujer, que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días si, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 año y 1 día a 3 años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta 5 años. Igual pena se impondrá al que de modo leve amenace a una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. 5. El que de modo leve amenace con armas u otros instrumentos peligrosos a alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las contempladas en el apartado anterior de este artículo, será castigado con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días si, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 a 3 años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de 6 meses a 3 años. Se impondrán las penas previstas en los apartados 4 y 5, en su mitad superior, cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 21. Común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza. 6. No obstante lo previsto en los apartados 4 y 5, el juez o tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado. Artículo 39. Protección contra las coacciones.
El contenido actual del artículo 172 del Código Penal queda numerado como apartado 1. Y se añade un apartado 2 a dicho artículo con la siguiente redacción. 2. El que de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa, o mujer, que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aún sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 año y 1 día a 3 años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta 5 años. Igual pena se impondrá al que de modo leve coaccione a una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. Se impondrá la pena en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza. No obstante lo previsto en los párrafos anteriores, el juez o tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales de la autoría, las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado. Artículo 40. Quebrantamiento de condena. Se modifica el artículo 468 del Código Penal que queda redactado de la siguiente forma. 1. Los que quebrantaren su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia serán castigados con la pena de prisión de 6 meses a 1 año si estuvieran privados de libertad, y con la pena de multa de 12 a 24 meses en los demás casos. 2. Se impondrá en todo caso la pena de prisión de 6 meses a 1 año a los que quebrantaren una pena de las contempladas en el artículo 48 de este código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza impuestas en procesos criminales en los que el ofendido sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2. Artículo 41. Protección contra las vejaciones leves. El artículo 620 del Código Penal queda redactado como sigue. Serán castigados con la pena de multa de 10 a 20 días. 1. Indicador ordinal masculino los que de modo leve amenacen a otro con armas u otros instrumentos peligrosos, o lo saquen en riña, como no sea en justa defensa, salvo que el hecho sea constitutivo de delito. 2. Indicador ordinal masculino los que causen a otro una amenaza, coacción, injuria o vejación injusta de carácter leve, salvo que el hecho sea constitutivo de delito. Los hechos descritos en los 2 números anteriores solo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. En los supuestos del número 2. Indicador ordinal masculino de este artículo, cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, la pena será la de localización permanente de 4 a 8 días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de 5 a 10 días. En estos casos no será exigible la denuncia a que se refiere el párrafo anterior de este artículo, excepto para la persecución de las injurias. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 22. Artículo 42. Administración penitenciaria. 1. La Administración penitenciaria realizará programas específicos para internos condenados por delitos relacionados con la violencia de género. 2. Las juntas de tratamiento valorarán, en las progresiones de grado, concesión de permisos y concesión de la libertad condicional, el seguimiento y aprovechamiento de dichos programas específicos por parte de los internos a que se refiere el apartado anterior. Título V. Tutela judicial. Capítulo 1. De los juzgados de violencia sobre la mujer. Artículo 43. Organización territorial. Se adiciona un artículo 87 bis en la Ley Orgánica 6.985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con la siguiente redacción. 1.
En cada partido habrá uno o más juzgados de violencia sobre la mujer, con sede en la capital de aquel y jurisdicción en todo su ámbito territorial. Tomarán su designación del municipio de su sede. 2. No obstante lo anterior, podrán establecerse, excepcionalmente, juzgados de violencia sobre la mujer que extiendan su jurisdicción a 2 o más partidos dentro de la misma provincia. 3. El Consejo General del Poder Judicial podrá acordar, previo informe de las salas de gobierno, que, en aquellas circunscripciones donde sea conveniente en función de la carga de trabajo existente, el conocimiento de los asuntos referidos en el artículo 87 ter de la presente ley orgánica, corresponda a uno de los juzgados de primera instancia e instrucción, o de instrucción en su caso, determinándose en esta situación que uno solo de estos órganos conozca de todos estos asuntos dentro del partido judicial, ya sea de forma exclusiva o conociendo también de otras materias. 4. En los partidos judiciales en que exista un solo juzgado de primera instancia e instrucción será este el que asuma el conocimiento de los asuntos a que se refiere el artículo 87 ter de esta ley. Artículo 44. Competencia. Se adiciona un artículo 87 ter en la Ley Orgánica 6.985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con la siguiente redacción. 1. Los juzgados de violencia sobre la mujer conocerán, en el orden penal, de conformidad en todo caso con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de enjuiciamiento criminal, de los siguientes supuestos. A. De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 23. B. De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra anterior. C. De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al juez de guardia. D. Del conocimiento y fallo de las faltas contenidas en los títulos I y del libro I del Código Penal, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra A, de este apartado. 2. Los juzgados de violencia sobre la mujer podrán conocer en el orden civil, en todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de enjuiciamiento civil, de los siguientes asuntos. A. Los de filiación, maternidad y paternidad. B. Los de nulidad del matrimonio, separación y divorcio. C. Los que versen sobre relaciones paterno-filiales. D. Los que tengan por objeto la adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar. E. Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos e hijas menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos e hijas menores. F. Los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción. G. Los que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores. 3. Los juzgados de violencia sobre la mujer tendrán de forma exclusiva y excluyente competencia en el orden civil cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos. A. Que se trate de un proceso civil que tenga por objeto alguna de las materias indicadas en el número 2 del presente artículo. B. Que alguna de las partes del proceso civil sea víctima de los actos de violencia.
de género, en los términos a que hace referencia el apartado 1A, del presente artículo. C. Que alguna de las partes del proceso civil sea imputado como autor, inductor o cooperador necesario en la realización de actos de violencia de género. D. Que se hayan iniciado ante el juez de violencia sobre la mujer actuaciones penales por delito o falta a consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer, o se haya adoptado una orden de protección a una víctima de violencia de género. 4. Cuando el juez apreciara que los actos puestos en su conocimiento, de forma notoria, no constituyen expresión de violencia de género, podrá inadmitir la pretensión, remitiéndola al órgano judicial competente. 5. En todos estos casos está vedada la mediación. Artículo 45. Recursos en materia penal. Se adiciona un nuevo ordinal 4. Indicador ordinal masculino al artículo 82.1 de la Ley Orgánica 6.985, de 1 de julio. Del Poder Judicial, con la siguiente redacción. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones en materia penal dictadas por los juzgados de violencia sobre la mujer de la provincia, a fin de facilitar el conocimiento de estos recursos, y atendiendo al número de asuntos existentes, deberán especializarse una o varias de sus secciones de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la citada Ley Orgánica. Esta especialización se extenderá a aquellos supuestos en que corresponda a la Audiencia Provincial el enjuiciamiento en primera instancia de asuntos instruidos por los juzgados de violencia sobre la mujer de la provincia. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 24. Artículo 46. Recursos en materia civil. Se adiciona un nuevo párrafo al artículo 82.4 en la Ley Orgánica 6.985, de 1 de julio. Del Poder Judicial, con la siguiente redacción. Las audiencias provinciales conocerán, asimismo, de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en materia civil por los juzgados de violencia sobre la mujer de la provincia, a fin de facilitar el conocimiento de estos recursos, y atendiendo al número de asuntos existentes, podrán especializarse una o varias de sus secciones de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la citada Ley Orgánica. Artículo 47. Formación. El Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, asegurarán una formación específica relativa a la igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre violencia de género en los cursos de formación de jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales, fuerzas y cuerpos de seguridad y médicos forenses. En todo caso, en los cursos de formación anteriores se introducirá el enfoque de la discapacidad de las víctimas. Artículo 48. Jurisdicción de los juzgados. Se modifica el apartado 1 del artículo 4 de la Ley 38.988, de 28 de diciembre, de demarcación y planta judicial, que queda redactado de la siguiente forma. 1. Los juzgados de primera instancia e instrucción y los juzgados de violencia sobre la mujer tienen jurisdicción en el ámbito territorial de su respectivo partido. No obstante lo anterior, y atendidas las circunstancias geográficas, de ubicación y población, podrán crearse juzgados de violencia sobre la mujer que atiendan a más de un partido judicial. Artículo 49. Sede de los juzgados. Se modifica el artículo 9 de la Ley 38.988, de 28 de diciembre, de demarcación y planta judicial, que queda redactado de la siguiente forma. Los juzgados de primera instancia e instrucción y los juzgados de violencia sobre la mujer tienen su sede en la capital del partido. Artículo 50. Planta de los juzgados de violencia sobre la mujer. Se adiciona un artículo 15 bis en la Ley 38.988, de 28 de diciembre, de demarcación y planta judicial, con la siguiente redacción. 1. La planta inicial de los juzgados de violencia sobre la mujer será la establecida en el anexo 13 de esta ley. 2. La concreción de la planta inicial y la que sea objeto de desarrollo posterior
será realizada mediante Real Decreto de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la presente ley y se ajustará a los siguientes criterios. A. Podrán crearse juzgados de violencia sobre la mujer en aquellos partidos judiciales en los que la carga de trabajo así lo aconseje. B. En aquellos partidos judiciales en los que, en atención al volumen de asuntos, no se considere necesario el desarrollo de la planta judicial, se podrán transformar algunos de los juzgados de instrucción y de primera instancia e instrucción en funcionamiento en juzgados de violencia sobre la mujer. C. Asimismo, cuando se considere, en función de la carga de trabajo, que no es precisa la creación de un órgano judicial específico, se determinará, de existir varios, que juzgados de instrucción o de primera instancia e instrucción, asumirán el conocimiento de las materias de violencia sobre la mujer en los términos del artículo 1 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género con carácter exclusivo junto con el resto de las correspondientes a la jurisdicción penal o civil, según la naturaleza del órgano en cuestión. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 25. 3. Serán servidos por magistrados los juzgados de violencia sobre la mujer que tengan su sede en la capital de la provincia y los demás juzgados que así se establecen en el anexo 13 de esta ley. Artículo 51. Plazas servidas por magistrados. El apartado 2 del artículo 21 de la Ley 38.1988, de 28 de diciembre, de demarcación y planta judicial tendrá la siguiente redacción. 2. El ministro de Justicia podrá establecer que los juzgados de primera instancia y de instrucción o de primera instancia e instrucción y los juzgados de violencia sobre la mujer, sean servidos por magistrados, siempre que estén radicados en un partido judicial superior a 150.000 habitantes de derecho o experimenten aumentos de población de hecho que superen dicha cifra, y el volumen de cargas competenciales así lo exija. Artículo 52. Constitución de los juzgados. Se incluye un nuevo artículo 46 ter en la Ley 38.1988, de 28 de diciembre, de demarcación y planta judicial, con la siguiente redacción. 1. El Gobierno, dentro del marco de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, oído el Consejo General del Poder Judicial y, en su caso, la comunidad autónoma afectada, procederá de forma escalonada y mediante Real Decreto a la constitución, compatibilización y transformación de juzgados de instrucción y de primera instancia e instrucción para la plena efectividad de la planta de los juzgados de violencia sobre la mujer. 2. En tanto las comunidades autónomas no fijen la sede de los juzgados de violencia sobre la mujer, ésta se entenderá situada en aquellas poblaciones que se establezcan en el anexo 13 de la presente ley. Artículo 53. Notificación de las sentencias dictadas por tribunales. Se adiciona un nuevo párrafo en el artículo 160 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el contenido siguiente. Cuando la instrucción de la causa hubiera correspondido a un juzgado de violencia sobre la mujer, la sentencia será remitida al mismo por testimonio de forma inmediata, con indicación de si la misma es o no firme. Artículo 54. Especialidades en el supuesto de juicios rápidos. Se adiciona un nuevo artículo 797 bis en la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el contenido siguiente. 1. En el supuesto de que la competencia corresponda al juzgado de violencia sobre la mujer, las diligencias y resoluciones señaladas en los artículos anteriores deberán ser practicadas y adoptadas durante las horas de audiencia. 2. La Policía Judicial habrá de realizar las citaciones a que se refiere el artículo 796, ante el juzgado de violencia sobre la mujer, en el día hábil más próximo, entre aquellos que se fijen reglamentariamente. No obstante, el detenido, si lo hubiere, habrá de ser puesto a disposición del juzgado de instrucción de guardia, a los solos efectos de regularizar su situación personal, cuando no sea posible la presentación ante el juzgado de violencia sobre la mujer que resulte competente. 3. Para la realización de las citaciones antes referidas,
la Policía Judicial fijará el día y la hora de la comparecencia coordinadamente con el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. A estos efectos el Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dictará los reglamentos oportunos para asegurar esta coordinación. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 26. Artículo 55. Notificación de las sentencias dictadas por juzgado de lo penal. Se adiciona un apartado 5 en el artículo 789 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el contenido siguiente. 5. Cuando la instrucción de la causa hubiera correspondido a un juzgado de violencia sobre la mujer, la sentencia será remitida al mismo por testimonio de forma inmediata. Igualmente se le remitirá la declaración de firmeza y la sentencia de segunda instancia cuando la misma fuera revocatoria, en todo o en parte, de la sentencia previamente dictada. Artículo 56. Especialidades en el supuesto de juicios rápidos en materia de faltas. Se adiciona un nuevo apartado 5 al artículo 962 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Con el contenido siguiente. 5. En el supuesto de que la competencia para conocer corresponda al juzgado de violencia sobre la mujer, la Policía Judicial habrá de realizar las citaciones a que se refiere este artículo ante dicho juzgado en el día hábil más próximo. Para la realización de las citaciones antes referidas, la Policía Judicial fijará el día y la hora de la comparecencia coordinadamente con el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. A estos efectos el Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dictará los reglamentos oportunos para asegurar esta coordinación. Capítulo 2. Normas procesales civiles. Artículo 57. Pérdida de la competencia objetiva cuando se produzcan actos de violencia sobre la mujer. Se adiciona un nuevo artículo 49 bis en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, cuya redacción es la siguiente. Artículo 49 bis. Pérdida de la competencia cuando se produzcan actos de violencia sobre la mujer. 1. Cuando un juez, que esté conociendo en primera instancia de un procedimiento civil, tuviese noticia de la comisión de un acto de violencia de los definidos en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que haya dado lugar a la iniciación de un proceso penal o a una orden de protección, tras verificar la concurrencia de los requisitos previstos en el apartado 3 del artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Deberá inhibirse, remitiendo los autos en el estado en que se hallen al juez de violencia sobre la mujer que resulte competente, salvo que se haya iniciado la fase del juicio oral. 2. Cuando un juez que esté conociendo de un procedimiento civil, tuviese noticia de la posible comisión de un acto de violencia de género, que no haya dado lugar a la iniciación de un proceso penal, ni a dictar una orden de protección, tras verificar que concurren los requisitos del apartado 3 del artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, deberá inmediatamente citar a las partes a una comparecencia con el Ministerio Fiscal que se celebrará en las siguientes 24 horas a fin de que éste tome conocimiento de cuantos datos sean relevantes sobre los hechos acaecidos. Tras ella, el fiscal, de manera inmediata, habrá de decidir si procede, en las 24 horas siguientes, a denunciar los actos de violencia de género o a solicitar orden de protección ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer que resulte competente. En el supuesto de que se interponga denuncia o se solicite la orden de protección, el fiscal habrá de entregar copia de la denuncia o solicitud en el tribunal, el cual continuará conociendo del asunto hasta que sea, en su caso, requerido de inhibición por el juez de violencia sobre la mujer competente. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 27. 3. Cuando un juez de violencia sobre la mujer que esté conociendo de una causa penal por violencia de género tenga conocimiento de la existencia de un proceso civil, y verifique la concurrencia de los requisitos del apartado 3 del artículo
87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, requerirá de inhibición al Tribunal Civil, el cual deberá acordar de inmediato su inhibición y la remisión de los autos al órgano requirente. A los efectos del párrafo anterior, el requerimiento de inhibición se acompañará de testimonio de la incoación de diligencias previas o de juicio de faltas, del auto de admisión de la querella, o de la orden de protección adoptada. 4. En los casos previstos en los apartados 1 y 2 de este artículo, el Tribunal Civil remitirá los autos al juzgado de violencia sobre la mujer sin que sea de aplicación lo previsto en el artículo 48.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debiendo las partes desde ese momento comparecer ante dicho órgano. En estos supuestos no serán de aplicación las restantes normas de esta sección, ni se admitirá declinatoria, debiendo las partes que quieran hacer valer la competencia del juzgado de violencia sobre la mujer presentar testimonio de alguna de las resoluciones dictadas por dicho juzgado a las que se refiere el párrafo final del número anterior. 5. Los juzgados de violencia sobre la mujer ejercerán sus competencias en materia civil de forma exclusiva y excluyente, y en todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Capítulo 3. Normas procesales penales. Artículo 58. Competencias en el orden penal. Se modifica el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que queda redactado de la siguiente forma. Fuera de los casos que expresa y limitadamente atribuyen la Constitución y las leyes a jueces y tribunales determinados, serán competentes. 1. Para el conocimiento y fallo de los juicios de faltas, el juez de instrucción. Salvo que la competencia corresponda al juez de violencia sobre la mujer de conformidad con el número 5 de este artículo. Sin embargo, conocerá de los juicios por faltas tipificadas en los artículos 626, 630, 632 y 633 del Código Penal, el juez de paz del lugar en que se hubieran cometido. También conocerán los jueces de paz de los juicios por faltas tipificadas en el artículo 620.1. Indicador ordinal masculino y 2. Indicador ordinal masculino, del Código Penal, excepto cuando el ofendido fuere alguna de las personas a que se refiere el artículo 173.2 del mismo Código. 2. Para la instrucción de las causas, el juez de instrucción del partido en que el delito se hubiere cometido, o el juez de violencia sobre la mujer, o el juez central de instrucción respecto de los delitos que la ley determine. 3. Para el conocimiento y fallo de las causas por delitos a los que la ley señale pena privativa de libertad de duración no superior a 5 años o pena de multa, cualquiera que sea su cuantía, o cualesquiera otras de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, siempre que la duración de éstas no exceda de 10 años, así como por faltas, sean o no incidentales, imputables a los autores de estos delitos o a otras personas, cuando la comisión de la falta o su prueba estuviesen relacionadas con aquellos, el juez de lo penal de la circunscripción donde el delito fue cometido, o el juez de lo penal correspondiente a la circunscripción del juzgado de violencia sobre la mujer en su caso, o el juez central de lo penal en el ámbito que le es propio, sin perjuicio de la competencia del juez de instrucción de guardia del lugar de comisión del delito para dictar sentencia de conformidad, o del juez de violencia sobre la mujer competente en su caso, en los términos establecidos en el artículo 801. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 28. No obstante, en los supuestos de competencia del juez de lo penal, si el delito fuere de los atribuidos al tribunal del jurado, el conocimiento y fallo corresponderá a este. 4. Para el conocimiento y fallo de las causas en los demás casos la audiencia provincial de la circunscripción donde el delito se haya cometido, o la audiencia provincial correspondiente a la circunscripción del juzgado de violencia sobre la mujer en su caso, o la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. No obstante, en los supuestos de competencia de la audiencia provincial, si el delito fuere de los atribuidos al tribunal de jurado,
El conocimiento y fallo corresponderá a este. 5. Los juzgados de violencia sobre la mujer serán competentes en las siguientes materias, en todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en esta ley. A. De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aún sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género. B. De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra anterior. C. De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al juez de guardia. D. Del conocimiento y fallo de las faltas contenidas en los títulos I y del libro I del Código Penal, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra A, de este apartado. Artículo 59. Competencia territorial. Se adiciona un nuevo artículo 15 bis en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya redacción es la siguiente. En el caso de que se trate de algunos de los delitos o faltas cuya instrucción o conocimiento corresponda al juez de violencia sobre la mujer, la competencia territorial vendrá determinada por el lugar del domicilio de la víctima, sin perjuicio de la adopción de la orden de protección, o de medidas urgentes del artículo 13 de la presente ley que pudiera adoptar el juez del lugar de comisión de los hechos. Artículo 60. Competencia por conexión. Se adiciona un nuevo artículo 17 bis en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya redacción es la siguiente. La competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer se extenderá a la instrucción y conocimiento de los delitos y faltas conexas siempre que la conexión tenga su origen en alguno de los supuestos previstos en los números 3. Indicador ordinal masculino y 4. Indicador ordinal masculino del artículo 17 de la presente ley. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 29. Capítulo 4. Medidas judiciales de protección y de seguridad de las víctimas. Artículo 61. Disposiciones generales. 1. Las medidas de protección y seguridad previstas en el presente capítulo serán compatibles con cualesquiera de las medidas cautelares y de aseguramiento que se pueden adoptar en los procesos civiles y penales. 2. En todos los procedimientos relacionados con la violencia de género, el juez competente deberá pronunciarse en todo caso, de oficio o a instancia de las víctimas, de los hijos, de las personas que convivan con ellas o se hallen sujetas a su guarda o custodia, del Ministerio Fiscal o de la administración de la que dependan los servicios de atención a las víctimas o su acogida, sobre la pertinencia de la adopción de las medidas cautelares y de aseguramiento contempladas en este capítulo, especialmente sobre las recogidas en los artículos 64, 65 y 66, determinando su plazo y su régimen de cumplimiento y, si procediera, las medidas complementarias a ellas que fueran precisas. Artículo 62. De la orden de protección. Recibida la solicitud de adopción de una orden de protección, el juez de violencia sobre la mujer y, en su caso, el juez de guardia, actuarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Artículo 63. De la protección de datos y las limitaciones a la publicidad. 1. En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género se protegerá la intimidad de las víctimas, en especial, sus datos personales, los de sus
descendientes y los de cualquier otra persona que esté bajo su guarda o custodia. 2. Los jueces competentes podrán acordar, de oficio o a instancia de parte, que las vistas se desarrollen a puerta cerrada y que las actuaciones sean reservadas. Artículo 64. De las medidas de salida del domicilio, alejamiento o suspensión de las comunicaciones. 1. El juez podrá ordenar la salida obligatoria del inculpado por violencia de género del domicilio en el que hubiera estado conviviendo o tenga su residencia la unidad familiar, así como la prohibición de volver al mismo. 2. El juez, con carácter excepcional, podrá autorizar que la persona protegida concierte con una agencia o sociedad pública allí donde la hubiere y que incluya entre sus actividades la del arrendamiento de viviendas, la permuta del uso atribuido de la vivienda familiar de la que sean copropietarios, por el uso de otra vivienda, durante el tiempo y en las condiciones que se determinen. 3. El juez podrá prohibir al inculpado que se aproxime a la persona protegida, lo que le impide acercarse a la misma en cualquier lugar donde se encuentre, así como acercarse a su domicilio, a su lugar de trabajo o a cualquier otro que sea frecuentado por ella. Podrá acordarse la utilización de instrumentos con la tecnología adecuada para verificar de inmediato su incumplimiento. El juez fijará una distancia mínima entre el inculpado y la persona protegida que no se podrá rebasar, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal. 4. La medida de alejamiento podrá acordarse con independencia de que la persona afectada, o aquellas a quienes se pretenda proteger, hubieran abandonado previamente el lugar. 5. El juez podrá prohibir al inculpado toda clase de comunicación con la persona o personas que se indique, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal. 6. Las medidas a que se refieren los apartados anteriores podrán acordarse acumulada o separadamente. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 30.